Pero al fin y al cabo, las cosas que el Señor quiere que aprendamos muchas veces no son ligeras. Como los temas que estuvimos viendo o estamos analizando con nuestros pastores, yo tratando de darle continuidad a los temas a una serie que ellos estuvieron viendo, traté de conjugar de cierta manera. Entonces yo a este tema le puse la importancia de confesar nuestras culpas, y entre paréntesis pues es retener el pecado. La pastora nos hablaba en aquella serie denominada Sistemas de Corrección, Amonestación y Castigo. Entonces veíamos cómo de cierta manera en el área deportiva, específicamente en el fútbol, no sé si en otras más, se maneja una tarjeta que es la amarilla. Si hay algún detalle que algún jugador hizo y el árbitro considera que es necesario sacarla, la saca. No, es una amonestación nomás, no es un castigo. Pero si continúa haciendo esas fallas, pues de cierta manera saca la roja, ¿no? En el caso de nuestro pastor llamado Secreto del Corazón del Hombre, decía que el corazón es engañoso. Entonces, de cierta manera, nosotros, si nos vamos por corazonada, pues créanlo que nos vamos a ver mal, porque necesitamos algo más que los simples pensamientos que nos llegan a nuestro corazón y que a veces no son del todo sanos. Entonces, doy inicio con una frase de un autor desconocido, pero que a mí se me hizo muy importante incluirla, y dice así: la cárcel más grande no está formada de barrotes, sino de pensamientos negativos. ¿Cuántas veces nosotros andamos en la vida sintiendo que nuestros propios pensamientos nos persiguen? Me cae tanto el 20 con respecto a esta frase, porque quizá sea mucho mayor el número de gente que está presa en su propio sentido o en su mente que los que están realmente dentro de una cárcel o una cárcel física. Hay estadísticas que dicen que es mucho mayor el número de gente, y es lógico, que viven atrapadas en una cárcel emocional que está en nuestra mente y que no nos deja estar en paz. Entonces, hay situaciones que no dejan estar en ninguna parte. Si yo me voy a cierto lugar, la mente me dice: ¿sabes qué? Hiciste algo mal. Si me quedo en este lugar, me dice: ¿sabes qué? Estás mal. Hacen acto de presencia aún en nuestros sueños que no nos permitan tener un sueño profundo o reparador. Pero ¿qué te hablan o qué te dicen? Miren, hay de pensamientos a pensamientos. Puedan ser cosas que no tengan tanta significancia y resulta que en 2-3 días desaparecen, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales nos enredamos que se quedan, y no se quedan por un periodo corto de tiempo, sino que se quedan por mucho tiempo. A eso nos vamos a referir en esta clase, o a eso voy a hacer mención. Te hablan y te dicen que lo que hiciste es incorrecto. ¿Sabes qué, Gastón? La regaste en aquel asunto que comentaste. No debiste haberlo comentado. Que necesitas pedir perdón, o quizás, según el caso, o perdonar. Que necesitas pues arrepentirte. Que el descanso o vacaciones que estás tomando no te las mereces. Muchas veces cuando la situación es tan difícil, por más que te quieras escapar, te siguen aún en vacaciones y no te dejan de cierta manera estar en paz. Entonces te dicen también que te comportes a la altura de un buen ser humano, y ¿saben qué? Todo esto acarrea de cierta manera enfermedad.
como humanos, para vivir una vida saludable, físicamente hablando, necesitamos de una buena alimentación. Todos sabemos que una buena alimentación es primordial para tener buena salud. Pero es importante no excedernos. Los excesos acumulan toxinas y esas, de cierta manera, hay que eliminarlas haciendo ejercicio, tomando suficiente agua. El descanso, ni se diga, es súper importante. Muchos pensamos que todo en la vida es trabajo, ¿no? Hay que tener un rato de descanso. Su palabra nos dice: harás tu obra en 6 días y en 7 días y en el séptimo la descansarás para el Señor, o reposarás en el Señor, ¿no? El controlar el estrés es bien importante. Miren, yo digo que el estrés en un grado pequeño es bueno, porque todos de cierta manera vamos a manejar estrés, pero el estrés va a hacer que de cierta manera nos motive a hacer las cosas que tenemos que hacer. A lo mejor no como para que le llamemos estrés, pero va a ser la cuestión que tenemos por adentro que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer en el día. El chequeo periódico con el médico. Yo creo que no me dejará mentir la pastora, pero ya cuando van al médico es porque ya de plano están enfermos, pudiéndose haber checado antes. Con el dentista muy común también. Vamos con el dentista ya cuando de plano nuestros dientes están casi para sacarlos, o para hacerle alguna limpieza. Yo sé que es recomendable cada 6 meses, ¿no, Leví? Mínimo ir con el dentista. ¿Para qué? Pues para que de cierta manera podamos estar saludables, hablando en cuestión de dental. Y otro punto muy importante también, decía, el estar bien con nosotros mismos y con los demás, y principalmente con nuestro Dios, es de suma importancia. Entonces ya hacemos un paquete integral. Estamos bien físicamente, comemos lo saludable, desechamos lo que no nos sirve, tomamos lo bueno y vamos a estar pues viviendo bien. Estamos bien con nosotros mismos y con nuestro Creador, pues vamos a estar bien. Entonces, pero ahí va de manera clara. No solo nos enferman las cosas o sustancias que ingerimos por nuestro tracto digestivo, no, por nuestra boca, sino también las situaciones en las que nos hemos enredado y nos deshidratan y enferman por dentro. Miren, cuando algo hicimos mal, llega de cierta manera. Nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y Él está de nuestro lado. De cierta manera está de nuestro lado porque hicimos un compromiso con Él, y Él hace un compromiso de cierta manera con nosotros de que nos va a respaldar aunque nos equivoquemos siendo cristianos. Si no nos hemos arrepentido, no hemos aceptado a Cristo, quizá se maneje distinto, pero estamos hablando para la gente cristiana. Ahora, cuando hacemos lo bueno, yo creo que todo el día andamos felices, andamos contentos. Si yo en la mañana hice algo por alguien, no sé si a ustedes les pasa, pero se siente algo muy especial por dentro. Es la misma presencia de Dios que te dije, adelante, es una palomita, es una raya para el tigre, le decimos muchas veces, ¿no? Porque vas bien, pero no todo el tiempo es así. Ojalá todo el tiempo fuera así. Como humanos nos equivocamos, tenemos errores, caemos, y voy a leer, valga la redundancia, la primera lectura, el primer versículo, o los 2 primeros, que están en el Salmo 32, 3 y 32, 4. Y este es un salmo de David. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren, decía ahorita, hay cosas significativas, hay cosas no significativas que nos suceden y nos pasan pronto. Pero vemos cómo a David
lo sintió tanto que estuvo al mismo borde de la muerte, sintió que se moría. Entonces no nos deja clara la situación en la que se había metido, pero sí deja claro que era una situación muy difícil que le perseguía de día y de noche. No sé, si no quiero ser indiscreto y no levante la mano, si algún día a usted le ha pasado eso. Yo estuve leyendo algo acerca de esto. Como humanos, a todos en su momento nos ha pasado. De alguna u otra forma nos ha pasado. Quizás grave, quizás no tan grave, pero de alguna u otra manera nos ha pasado. Así que todos levanten su mano. ¿Estamos bien? De todos en alguna manera hemos caído en algo. Bueno, entonces esta situación para David deja claro que no era muy difícil y le perseguía. Dice aquí que le perseguía de día y de noche. Además, denota haber mantenido silencio sobre esas situaciones, pecados o errores o problemas en los que se había enredado. Y estas mismas situaciones lo lleva a una sensación de desgaste, sufrimiento constante, tanto físico como emocional. Cuando a nosotros nos llega por la mente algo y ya quedamos atrapados en eso, ojalá no más fuera mental la cosa, sino viene nuestro cuerpo y también de cierta manera nuestro físico empieza a minar. Hay mucha gente que anda en la calle, que los vemos indigentes y muchas veces gente hasta no indigentes, pero es gente que ya de su cabeza no están del todo bien, porque en su momento pudieron haber ido quizá con un psiquiatra, un psicólogo, o acercarse al mejor psiquiatra que podemos tener, que es Dios. Entonces, de esa gente, la verdad, en vez de causarnos risa, necesitamos preocuparnos por ellos, porque ellos están viviendo un tormento mental, algo que difícilmente van a poder salir. Llega el momento en que la mente se atrofia tanto que únicamente lo que los puede calmar es una pastillita, pero es un calmante momentáneo. Una pastilla te calma por mientras estás con el efecto. Entonces, se necesita desde el interior ser liberado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Sí. Dice, se agravó tu mano sobre mí. A mí me encanta pues, la Biblia, porque no solamente te habla de los problemas que el hombre se mete o con las situaciones que el hombre comete malas, sino que también te da la solución. Y eso es muy bonito. Cuando te habla de que la caída del hombre no te deja con la caída, no te deja condenado, sino te dice también, tienes la oportunidad de restaurarte a través de Cristo. La señora aquella de flujo no más habló del flujo cuando estaba con muchos años de flujo y no te deja con esa condenación. Pobre señora, ¿cómo le hizo? ¿Se murió? No, te da la solución también. Entonces la Biblia es un libro que ciertamente te habla de problemas que nosotros no incurrimos en ellos, pero te da la salida, no te deja condenado. Muchas veces los condenados nosotros nos condenamos porque abandonamos esa presencia de Dios, que es otra cosa. Entonces los síntomas de enfermedad que David estaba presentando estaban siendo provocados por la misma mano de Dios. Esto se me hace bien bonito y a la vez como que la mano de Dios, que en Dios es, que no, Gastón, que no es muy bueno el Señor, que no tiene todo lo bueno para ti. Sí, pero de cierta manera tiene que Él demostrarte la inconformidad que Él tiene, no porque esté inconforme, sino para que salgas de tu asunto y puedas encauzarte y otra vez volver al redil.
Entonces, la situación que estás pasando, si actualmente, y esto va para todos, estás pasando alguna situación, ¿sabes qué? Como hijo de Dios, Él ya la conoce. La situación que tú estás viviendo y te tiene enredado y no te deja estar en ningún lado, el Señor ya la conoce. Y va a grabar su mano sobre ti y te va a hacer sentir muchas veces enfermo y cansado hasta que reconozcamos o reconozcas el pecado o la falta cometida. Así de sencillo. De manera tal que nos vienen síntomas de enfermedad, aquel verdor se convierte en sequedad de verano. Miren, aquí David podríamos decir, ¿sabes qué? Qué bonito poema, qué bonito escribe, ¿no? Si lo leemos como un poema, está magnífico. Convirtió el verdor de sequedad de verano. ¡Ah, qué bonito se lee! Pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivir la situación que realmente él estaba pasando. De verdor a sequedad. Ok, de verdor a sequedad. En este versículo podemos intuir que David estuvo al borde de la muerte. ¿El verdor qué significa? Significa vida, es algo que respira, es algo que se mueve. Es un organismo latente, tiene aliento y por supuesto es un organismo que está vivo. Cuando nace un niño nos da tanto gusto verlo porque está en todo su organismo sano y sobre todo ya cuando empiezan a caminar tiene más energía que uno. Con mis dos nietecitos, cuando van a la casa, ellos no ocupan muchos metros cuadrados para poder moverse, metros cuadrados de construcción. Y yo ocupo el doble de batería que ellos porque pues ya no me quiero quejar, pero a mi edad pues ya tienen mucho más batería, están chiquitos. Cuando nosotros vamos en la tarde nos gusta mucho salir, ya cuando terminó la jornada de trabajo, ¿sabes qué, amor? Vámonos a dar la vuelta. Y nos vamos al valle a recorrer, a no perder el tiempo, porque no es tiempo perdido el aprovechar el que andes con tu pareja. Nos vamos y me dice ella, qué bonito está este atardecer, pero lo que más me gusta es todo lo verde, me dice, y se nota, está muy húmedo que acaban de regar y se ve bien bonito el algodón cuando va creciendo, órale. Eso es vida, la clorofila es la vida de las plantas y el verdor es porque hay vida. Pero ¿qué pasa cuando es arenoso, cuando ya las plantas están secas? Entonces, la sequedad se refiere a muerte. Un organismo sin agua perece muy pronto. Un organismo seco denota falta de nutrientes y energía. Se vuelve anémico, pierde su color, dando como resultado, pues, la muerte. ¿Saben qué? Exactamente es lo que David estaba pasando o estaba viviendo. Aunque lo leamos un asunto una literatura muy bonita o un poema, estaba viviendo una fuerte, pero fuerte situación. ¿Saben qué? Aquí lo que ocupaba David o necesitaba era abandonar la condición de impío. Ahorita vamos a ver. Él se había enredado tanto en este asunto que cuando menos pensó ya estaba en el terreno de los impíos, ya estaba pisando terreno de impíos o de inicuos. Muchas veces nosotros nos pueda pasar eso también. Cuando rompemos con alguna regla o alguna ley, una norma, llegan situaciones difíciles que caray, soy cristiano. ¿Cómo? No, también, pues los cristianos caemos en terrenos de impíos o de inicuos. Voy a permitirme leer el Salmo 32:10. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea su misericordia o le rodea la misericordia. Vamos a hacernos una pregunta o vamos a continuar haciendo una pregunta. Pero ¿cuál fue entonces el pecado de David? ¿Qué tan grave fue en la situación que se había metido? ¿O será que la Biblia exagera las situaciones
en la que el hombre se entremete? ¿Les exagerará? ¿Será que David era muy influyente y poderoso de manera tal que no le acarrearían consecuencias el transgredir la ley de Dios? ¿O será que Gastón, soy muy influyente, soy compadre de los pastores y puedo hacer lo que yo quiera? ¿Será eso? ¿Y que a mí no me va a pasar nada? ¿Será que ya tengo 35 años en la congregación y yo puedo hacer lo que me plazca? Yo tengo 35, ustedes tienen muchos ya los conozco, casi llegamos juntos. Entonces, algunos teólogos afirman que el pecado de David en este pasaje se refería a su situación con Betsabé y Urías, mencionada en el libro de Segunda de Samuel, y me voy a permitir leer el 11 del 1 al 4. Dice así. Miren, aquí estaban narrando una parte de la historia en Segunda de Samuel. Samuel 11 del 1 al 4. Al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, fíjense nomás, en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Saben qué? El jefe supremo de las fuerzas militares se queda en casita. El jefe supremo, el que tenía que ir, porque dice que se llegaba el tiempo de que los reyes iban a la guerra, pero él decide quedar en casa. Sigo leyendo. Una tarde se levantó David. ¿De dónde se levantó David? No alcanzan a leerlo. De su cama. Todos en guerra y el Señor ni siquiera todavía era la noche, ya se había echado un buen sueñito. Yo quiero creer que así estaba. Se levantó David de su cama y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Pues se puso a pasear por el terrado de la casa real. Se dice que el terrado es la parte del techo donde antes se usaba todavía en ciertos lugares donde se presta, se usa el techo para usarlo como una terraza. Y había terrazas súper elegantes. Aquí estaba en la casa real, ¿no? Entonces había, yo me imagino que ahí mismo podía tener sus banquitas, podía tener un lugar pero súper agradable donde él podía estar también. Entonces se levantó de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real. Ahí se paseaba el Señor. Y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. ¿Saben qué? Ahorita vamos a ver, no solamente él vio, sino que de ahí también vamos a ver qué codició. 3. David envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías hitita. Y David envió mensajeros que le trajeran. Al llegar, David se acostó con ella. Cuando ella acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a casa. Miren, hay situaciones muchas veces que hemos llegado a tal grado de que nos da mucha confianza el estar en la congregación. Yo tengo muchos años, el Señor está conmigo, tengo el respaldo de los pastores, tengo el respaldo de los ujieres, apoyadores, me aprecian. Yo, Gastón, me siento el mero. Yo, si quiero faltar el domingo, no vengo. ¿Qué tiene? No va a pasar nada. ¿Saben qué? Y principalmente para los que tenemos mucho tiempo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y en los que ya tienen algunos años también, mucho menos que nosotros,
pero ya están encarrilados en esto, abusados, porque en cualquier momento podemos caer en situaciones inconvenientes. Vamos a ver aquí 3 pasos. Pudiera mencionar muchos, pero voy a irme a 3 pasos. Quise concluirlo, por los cuales David cayó en pecado. Se dio ciertas concesiones. ¿Sabes qué? Ahora no voy a ir a la guerra. Van a ir todos, pero acabo que tengo un ejército poderoso, yo no voy a ir. Quizá dijo: ya es hora, ya me lo merezco. Esta vez me voy a quedar a tomar un buen descanso. Soy el rey, nadie me va a decir nada. Además, me va bien, en mi palacio está en orden, tengo mis doncellas, mujeres, tengo absolutamente todo. Me va a ir bien. Tengo el apoyo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, empieza con darnos ciertas concesiones. Ahora no esto es para David, es para nosotros. Empezamos por darnos ciertas concesiones, abusados con esto. Nuevas generaciones abusados con esto, con las concesiones. Cayó, segundo paso, cayó en el ocio. Mientras todos en la guerra, él se paseaba en el terrado y miró lo no conveniente. Miren, ¿qué tan lejos pudo haber estado de su terrado, que era la casa real? Pues era un lugar más alto que todos los demás. Para diseñar un edificio, un auditorio, y se puedan ver los gestos de la parte más lejana a la parte donde están los actores, en caso de una obra de teatro, lo que sea, y puedan hablar sin micrófono y se escuche, tienen que ser de 25 a 28 metros como máximo, y puedes ver perfectamente. Ya no es recomendable más metros, porque se va perdiendo la figura. Y en las obras de teatro es muy importante ver los gestos que hacen los actores. Los actores trabajan con gestos y con su cuerpo, por supuesto. Entonces, ya más de 28, de 30 metros es difícil. Yo quiero creer que David, por lo menos, la tuvo a unos 30 metros. Estaba a unos 30 metros quizá. O si solamente se fijó en el cuerpo, quizá otro poquito más, pero no tanto. No vamos a mencionar por qué estaba ella, ni vamos a hablar más de las mujeres aquí, ¿no? Pero ella estaba bañándose ahí, a lo mejor en un lugar no muy conveniente también, ¿no? Pero lo estaba haciendo. ¿Saben qué? ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues su mente lo atrapa. Es que es muy común, por eso la pastora nos ha dicho: ¿sabes qué? La pornografía es pésima. ¿Ves? Y ya lo dejas. Lo dejas y caminas y te vas. Te persigue lo que vistes y no te deja estar en paz. Si ves algo no conveniente, te atrapa, nos atrapa. Entonces es muy importante, si ya vimos, por lo menos, pues arrepentirnos o no codiciar. Dice la palabra de Dios que puedes ver, pero si codicias estás en un grave peligro. Quedó pues atrapado en su mente con pensamientos inicuos hasta que cae en pecado. La historia ya sigue, ¿no? Quiso arreglar el asunto, manda a llamar a Urías, que era el esposo de Betsabé, y le dije: vente para acá a tomarnos unas copitas para alegrarnos un poco, y te vas a tu casita, que duermas con tu mujer, porque ella ya estaba encinta, ya estaba embarazada de David. Y quiso atraparlo y fue muy íntegro. Si hay una persona íntegra que podemos hablar en la Biblia y no se menciona tanto, fue este personaje, Urías. Él dijo: ¿sabes qué? Todo el ejército en pleito, el arca y todo allá en tiendas, y yo yéndome a acostar y a beber en mi casa, jamás. Dicen que se quedó con los de afuera, con los siervos de David que estaban afuera.
No cometió ni una vez pecado él. Por eso era uno de los valientes de David. Ese comportamiento es muy importante para nosotros. Decir, ¿sabes qué? Aún que el rey o el más poderoso de la congregación me invite a hacer algo inconveniente, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aún ahí puedo cometer alguna falta. ¿Me queda claro? Si yo les digo, yo Gastón, vénganse todos, vamos a tener una carne asada, y ahí va a haber cosas que no convienen y 2, 3 me siguen el rollo. Claro que tengo una bronca muy fuerte yo, pero ustedes, por romper la integridad que ya tienen, pueden caer o podemos caer en situaciones no convenientes. Urías no cayó en esto, no siguió el juego a David. Entonces dijo, ¿sabes qué? No se fue. ¿Qué va a pasar? Su mente siguió atrapado. Cada vez, entre más pasa el tiempo y menos se arrepiente uno, van creciendo la cárcel esa que mencionábamos ahorita. Se va haciendo una cabezota más grande para meter más ideas y poder exterminar a Urías, que era lo que quería. Entonces, ¿sabes qué? Le dice a uno de sus siervos, ¿sabes qué? Mándalo al frente de guerra y que se muera, y ahí va a terminar el asunto. Ya el problema era un problema mayor, ya no nomás había cometido adulterio, sino aparte había cometido asesinato, y te lo vamos a ver. Según la Facultad de Derecho, ahora, ¿qué tan grave era el pecado de David? Vamos a ver, ¿qué tan grave era el pecado de David? En la Facultad de Derecho hablan de 3 modalidades o reglas que norman la conducta del hombre. Por lo tanto, la definición de derecho son todas aquellas leyes, normas y reglas que regulan la conducta externa del hombre. Que quede claro, la conducta externa del hombre, no la interna, la externa. Vamos a ver uno por uno, rápidamente. Las leyes son emitidas por el Estado para regular el comportamiento del ciudadano y son de carácter jurídico, ya sean problemas laborales, familiares, mercantil, etcétera, de tal manera que al incumplirlas recibes una sanción o castigo por parte del Estado. Ejemplo, si yo incumplo con un pago de impuestos, pues a mí lo que va a hacer el fisco por principio de cuentas, hay una constancia de situación fiscal que ahora es una nueva modalidad de tenerte más controladito. Esa constancia de situación fiscal la presento cada año a mis proveedores. Si yo pido una factura, a ver, enséñame tu constancia de situación fiscal. ¿De qué se trata esa constancia? La mandas al WhatsApp luego, ahí viene donde tú estás ya al corriente con tus impuestos y que no tienes ni un pendiente con el fisco. De eso se trata. Por lo pronto ya no puedes facturar. Pero ese es el caso más leve. Cuando las cosas son mayores, ya te metes puedes ir hasta la cárcel. Hay leyes también de tránsito, todos sabemos. Si yo excedo el límite de velocidad, por lo menos que voy a recibir, pues es una multa. Existe también, hay una ley, la 111 del Estado para la construcción. En el Estado de Sonora tengo que sacar un permiso de construcción, lleva los documentos, etcétera, etcétera, para poder continuar a hacer una obra, conviene una obra. Bueno, esas son las leyes. Las normas son de carácter social. Estas no son exigidas ni castigadas, pero al transgredirlas recibes el rechazo y señalamiento de los demás. Ejemplo, el dar el paso al peatón al ir conduciendo, de cierta manera, habla bien de ti. Dice, ¿sabe qué? Qué buen ciudadano. Se dio el paso, y siempre con prudencia, porque puede ser que venga otro carro atrás. Con prudencia todo. Las normas, esas son normas. El ceder tu asiento a una persona mayor habla súper bien del que practica esto. El abrir la puerta a alguien que no conoces. Vas llegando a alguna tienda y la persona va llegando, otros, abres y qué bien te miras.
Pero qué mal te miras cuando viene una señora y en el calorón con sus niños y todo, y pum, te metes y les deja la puerta bailoteando. Nos vemos mal. Nadie te va a decir nada, pero nos vemos mal. La persona que te vio dentro va a decir que poca educación tiene, por lo mínimo, ¿no? Y si es mal hablada, ustedes imaginan qué le puede decir. ¿Qué le pudiera decir? Entonces, cuando somos invitados a comer es muy importante. Si yo soy invitado a comer, esperarme, no sé si en esa casa qué costumbres haya. A lo mejor oran por los alimentos. Nunca ser el primero en dar el bocado. A lo mejor la persona que te invitó va a comentar algo o lo que sea. Es muy importante eso, no hablar con la boca llena. Poner cuchillo. Bueno, hay muchas normas que no son, porque eso viene en la Biblia. Son normas que si les aplicas te va a ir bien, aunque no son castigadas del todo, pero si las transgredimos te vas a ver muy mal, muy mal. Nos vemos mal. Tenemos que ser muy cautelosos con eso de las normas también. Hay que ser muy cautelosos y no pecar de ingenuo. Es otro punto. Por ejemplo, en un aeropuerto, jamás le cuides la maleta a un desconocido. Eso, jamás lo hagas. Si es un desconocido, por más buena que se vea la persona, no lo hagas, porque te puedes meter en un buena situación, en un broncón. Ni siquiera o menos cargársela. Hay muchas trampas que pueden afectarte y perder no solo el vuelo, sino también tu libertad. Ahora vamos con las reglas. Las reglas son específicas de cada lugar. Estas, al irrumpirlas, pues no recibes sanciones de carácter jurídico, pero sí recibes amonestación de un personal o de personal autorizado. Ejemplo, si yo voy a ingresar a un banco, pues no debo de ingresar con lentes oscuros ni con gorra. Y el uso del celular, debo prescindir del uso del celular. Y si yo lo hago, el guardia que está ahí puedan amonestarte. Yo me doy cuenta que ya no hay tantos guardias ahora, los mismos cajeros, y qué pena te da. Una vez yo estaba en el banco y pues no traigo, los lentes son blancos, no uso cachucha, pero sí estaba con mi celularzote. ¿Sabe qué? Me dice, no lo puedo usar. Sí. Y luego estaba una señora a un lado de mí que como me dio pena. Nos vemos mal. Entonces, las reglas debemos, pues, de cierta manera, respetarlas. Aquí en Nuevas Generaciones es lo mismo también. Una y otra vez, y hasta lo ponen en la pantalla: uso de celular cero, no, apaguen su celular o pónganlo, o ya muy el pastor o los pastores de buena onda, ¿sabes qué? Vayan y contéstenlo afuera, que están contestando el celular si ya saben, la gente ya nos conoce. Si tuviéramos apenas un año o dos, dijeran, no, ya sé que los domingos no está haciendo nada. Ya la gente no te habla, hombre. Y si te están hablando es porque es algo que no es intrascendental, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es respetar las reglas de cada lugar. Ahora sí, vámonos con lo fuerte. David no transgredió una normita así, algo muy pasajero, o una regla que quizá al principio fue reglas de morales o reglas. Se paró en el balcón, a lo mejor hasta ahí son reglas de urbanidad, donde dice, ¿sabes qué? Caray, ya miré, me retiro ya. Pero después de pasar por estas, sigue lo grueso del asunto. Regularmente, cuando una persona transgrede una ley, es porque las normas y las reglas le valen. David no transgredió una regla ni alguna norma, sino que transgredió la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Fueron 10 mandamientos, eran 5 o 10 mandamientos, y de los 10, 2.
de los 10 mandamientos. Entonces, y el Señor sabía perfectamente que era de suma importancia que él se arrepintiera para no recibir el castigo de muerte que dice la palabra de Dios, que el que a hierro mata, a hierro muere. Y esas palabras fueron de Jesús en Mateo, pero fue cuando Pedro sacó la espada y le tumba la oreja a uno de los de la guardia, ¿no? De los que iban a arrestar a Jesús. Le tumba la oreja a uno y le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Abusado, Pedrito, abusado. Entonces el Señor tiene la gran peculiaridad de regular no solamente la conducta externa del hombre, sino también la interna. Eso es bien bonito. El Señor, cuando nos va a sanar a nosotros, no viene y nos sana únicamente por afuera. ¿Sabes qué, David? Tú ya hiciste lo tuyo, ya queda perdonado. Si por adentro, por eso los recursorios no funcionan al 100. El castigo, la situación externa la castigan, lo persiguen. Si violó, ¿sabes qué? Aquí ya no va a haber a quien viole. Ok, pero lo interno, ¿eso quién se lo sana? Por eso, de cierta manera, hay que aplaudir a aquellos ministerios que van y llevan la palabra de Dios en las prisiones. Porque la gente ahí necesita también de que le sanen el interior, no solamente el exterior. ¿Estamos bien? Dice que le redarguye a David, le redarguyó. Y hablando de redarguir, está en Timoteo, 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Es una lectura muy, se pudiera decir, trillada o popular, como le llaman. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Saben que la situación de David no estuvo tan facilita como la estoy diciendo ahorita, o como le leí. Él escribió en el Salmo: cuando callé se envejecieron mis huesos, y luego dice que como su verdor se recuperó. Tuvieron que usar el Señor mismo. En aquellos tiempos estaba el profeta Natán. Él no se arrepintió por su propia cuenta al 100%, no fue él, sino la presencia de Dios a través de Natán. Le dijo: ¿sabes qué? Todo lo que hiciste está pésimo. Lo que hiciste está mal. No, pero no empezó así, no lo empezó regañando, lo empezó. ¿Sabes qué quiere que te cuente historia? Te voy a contar una historia, David. Es una historia muy interesante. Dice que había un hombre poderoso, rico, y había un hombre pobre. Y el pobre tenía una ovejita y el rico tenía muchas. Y este rico fue con el pobre y le roba la ovejita. Ah, caray, ¿quién hizo eso? David se enfurece. ¿Sabes qué? Ese fuiste tú. Ay, papá. Ah, caray. Se sintió descubierto. La calamidad ya le había llegado a él, su hijo había quedado encinta, su hijo se muere, empiezan a haber problemas muy fuertes en ese tiempo. Entonces Natán tuvo que intervenir. Bueno, Dios tuvo que intervenir a través de Natán. Muchas veces nosotros nos rehusamos a creer de la voz de alguien más. Si a mí alguien más me dice: ¿sabes qué, Gastón? Estás regándola. Considéralo que es de parte de Dios. David no le dijo: ¿sabes qué? ¿Y a ti qué te interesa, Natán? Al contrario, ahí fue cuando abrió los ojos y despertó de todo el asunto que estaba viviendo. Entonces, ¿qué aprendemos de David? Nos dejan claro 3 puntos. Nuestra condición de silencio se convierte en una fuente de sufrimiento y de dolor, de la manera tal
que puede estallar como aquella olla de presión que dejaste en la lumbre sin supervisión alguna. No sé si alguna vez han puesto una olla de presión, de esas ollas que yo creo que ya ni se usan tanto, ¿no? ¿O no? Ya hay otras cosas más modernas, ¿no? Freidoras y todo. Bueno, el caso es que si la descuidas esa olla, puede explotar esa olla. Entonces, si dejas escapar, si no dejamos escapar lo que tenemos por dentro, podemos estallar en cualquier momento. Ese es el punto número 1, nuestra condición de silencio. 2, la confesión es de suma, pero de suma importancia el confesar lo que traemos de dentro. Se convierte en el mejor antídoto para aliviar tu cuerpo y tu alma. Te trae sensación de liberación y esto hará de ti reverdecer tu vida. De ahí la importancia de la comunicación y la expresión de los sentimientos para mantener la buena salud emocional y física. Lo mejor de todo es hacer el bien. Levántate el día, la primera oportunidad que tengas en el día de hacer el bien, por más norma o reglita, si le queremos llamar pequeñita que sea, hazla. Funciona porque la palabra de Dios no miente. Te alimenta eso y te trae con ánimo. Hay una persona, no quiero contar esto porque van a decir que Gastón se la da de muy dadivoso. Hay una persona que se pone contra esquina, digo, ¿dónde? Bueno, contra esquina del Seguro se pone y canta, viene de por allá, de la Grullita. Y me da tanta compasión el Señor porque canta muy mal, muy feíto canta. Yo le digo, tócame todas las que quieras, nomás no vayas a cantarle. Pobrecito, pues. Cada vez que paso, yo lo bendigo. Quizás no con mucho, pero tenga, oiga. Esté tocando o no, la otra vez estaba sentado, venga, oiga. Entonces, se me queda viendo, es que yo ya lo había visto, usted lo veía allá en la Grullita. Ah, sí, me dice, ya me tocaba tocar y cantar. Ah, sí, yo lo veía a usted, me dijo. Y me da mucho gusto verlo aquí. Le digo, qué bueno que está aquí. Eso te alimenta el Señor. Viene a ti algo tan especial y tan bonito. Con el solo hecho de hacer el bien, te sientes, te trae con paz, te trae alegría. La misma presencia de Dios es la que hace que tú sientas eso. Pero ¿qué tal si yo paso con ese amigo y le saco la lengua y digo, ¿sabes qué? Cantas regacho, cantas muy feo. Es pleito, ¿no? Y todo el día a la mente, yo soy muy susceptible a esto. Si yo estoy dando este tema, porque yo soy muy susceptible a esto. Cualquier cosa en que yo la riego, mi mente pasa a generar se aprisiona algo en mi mente y ahí estoy. Y me está diciendo, Gastón, la regaste. Yo he dicho muchas veces, me he tenido que regresar a la casa y decirle, ¿sabes qué, mi hija? Un abrazo, la regué feo, pues no te debía haber dicho esto. Como santo remedio. Externa uno lo que trae por dentro y liberas la olla de presión que traes en tu cabeza. Veíamos que la confesión es de suma importancia. El punto número 3, David nos deja claro que existe una profunda conexión entre el cuerpo y el alma. Quiere decir que están sumamente ligados. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a pecar o a cometer una falta y no únicamente va a quedar en mi mente y no me va a pasar nada al cuerpo. El cuerpo se enferma, se debilita, se cansa y se fatiga y nos vemos mal físicamente también. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32:1, y eso también lo escribió David. Dice, es más, con esto empieza el 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, ya lo hemos visto aquí, nos han enseñado nuestros pastores. ¿Qué quiere decir?
sumamente feliz, muy feliz. Una vez que me liberé de eso, soy sumamente feliz. Tiene que llegar la felicidad de nuevo a nosotros. Fíjense, el Señor es tan sabio que cuando diseñó nuestros cuerpos, no nos diseñó para que estuviéramos enfermos. La verdad es que el Señor no nos diseñó para que nosotros viniéramos a acarrear enfermedades, pero las enfermedades, no lo puede negar la pastora, no vienen provocadas por el mismo humano. El cuerpo humano es perfecto. El que porta al cuerpo humano o a la persona es el que tiene el problema. El cuerpo desde chiquito nace bien, habrá algunas excepciones, pero por lo regular el cuerpo es sano y está capacitado el cuerpo para él mismo eliminar todo lo que no le conviene. Pero si nos excedemos, entonces ya no es bronca del cuerpo, es bronca de lo que yo tengo, de lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo, que es diferente. Y si llegan emociones o hago cosas indebidas, entonces me voy a enfermar o nos vamos a enfermar. Cualquiera que sea la causa de retener tu pecado, ya sea por vergüenza, por orgullo, o quizá sigues paladeando o disfrutando en mal que es necesario soltar, entonces hay que pedirle al Señor pues que nos libere. Si hay algo en ti que sientes que te persigue y no te deja vivir en paz, amaneces cansado o tuviste insomnio y ves que el día va a estar totalmente gris, mejor ni salgas, quédate en casita. Si ves que todo va a pintar gris, quédate en casita mejor y no medites como humanamente se dice, que hago meditación o yoga, no. Lo que tienes que hacer es en tu recámara, hincártele al Señor y decirle, ¿sabes qué? Líbrame, Señor, líbrame del problema, líbrame de esta situación que me he metido. O tus pensamientos no son del todo lúcidos, o sientes también vejez prematura, que es también parte de lo mismo. Da un vistazo a tu interior, o demos un vistazo a nuestro interior y declarar la culpa, nuestra culpa. No calles tu malestar. Si es necesario pedir perdón ahora, yo creo que es el momento. Si dañaste a alguien, restituye, pide la sanidad de tu alma y de tu cuerpo. Y acabo con un versículo que no está nada suavecito, pero que para este tema, créanlo que es una joya. Dice así, Salmo 32:9, no seáis como el caballo, fíjense, o sea, no seáis animales, ¿no? O como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad, Señor, que nos da de escuchar de tu palabra, Señor.